sido jefe de Servicio de Educación Permanente de Adultos y subdirector general en funciones en el Ministerio de Educación y Ciencia. Ostentó el cargo de consejero titular en el Consejo Nacional de Educación durante 6 años. Conferenciante y escritor de diversos temas de educación en el ámbito familiar, escolar, municipal, medios de comunicación social, en colaboración con diversos ministerios e instituciones europeas. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a preparar la presentación, y yo creo que le da un valor extraordinario a su currículum, y es que tiene esa experiencia práctica en la docencia, en el aula, en todos los niveles y modalidades educativos prácticamente, desde la educación infantil hasta la universidad. Yo creo que eso le da un carácter especial a su currículum. Quiero destacar dentro de sus publicaciones el libro que ha publicado, Otra manera de enseñar es posible, aquí lo tenemos, ¿vale? Es un libro basado precisamente en esa experiencia, en su dilatada experiencia, con un componente muy práctico, que yo creo que es algo que le da mucho valor, y que aplica los principios pedagógicos de la escuela activa, la escuela nueva, y su modelo, que nos gustaría tanto escuchar hoy, que es el modelo educativo SAF, que llama Sistema Abierto y Flexible. Entonces, sin más, todo tuyo. Muchas gracias. Solo ha habido 3 modelos educativos a través de la historia, y nada más que 3. El primero, que es el que se centraba en el aprendizaje del alumno. El aprendizaje del alumno, los hombres primitivos, evidentemente no sentaban así allí a sus hijos para soltarles el rollo de describirle cómo eran los animales que tenían que cazar, ni para decirles tal. Estaban allí los animales, iban con ellos, lo vivían prácticamente y aprendían en la práctica. Lo importante no era la enseñanza que le daba el profesor, el padre, la madre o quien fuera, sino era el aprendizaje. Y el aprendizaje debe ser siempre a través de la práctica. Y cuando cuanto más pequeños, mejor todavía. La creatividad. Bueno, pues ese modelo fue desapareciendo. Y bueno, durante, por ejemplo, Confucio en la China, y después todos los grandes filósofos griegos siguieron ese modelo. Platón, Aristóteles y antes Sócrates, ¿no? Pues ese fue el modelo, el de Sócrates también. Pero llega un momento en la historia de la humanidad en la que hay un cambio tremendo, especialmente en todo el mundo occidental. Y en ese momento es cuando, por ejemplo, desaparece prácticamente la cultura de la faz de la tierra. O sea, ni la cultura griega ni la cultura latina, es decir, hay una época difícil, muy difícil en la historia. Y en esa época difícil, los únicos que saben y que aprenden son los monjes en los monasterios. Y escriben todo como Dios les daba a entender, todo a mano. Se hacía un solo libro. Y ese libro era el libro de texto de todos los demás de la comunidad y de todas las comunidades que hubiera. ¿Qué es lo que hacía el monje? Leer ese libro y los demás escuchaban. A partir de ahí empieza, esas son las raíces reales de toda la escuela sistemática centrada en el verbalismo, en la palabra transmitida a los demás para lo que yo digo es la verdad. Y lo que vosotros, alumnos, tenéis que hacer es creerme porque yo digo que es la verdad. Esto arraigó de tal manera que todavía hoy no hemos conseguido desarraigarlo. Sigue estando en la mayor parte del mundo este modelo funcionando a unos niveles increíbles. Y en la España nuestra sigue siendo en un porcentaje no inferior, qué barbaridad voy a decir, del 90% de la actividad educativa que se está haciendo. Porque todo el mundo sabe lo que dicen los demás, lo que hay que hacer, pero luego no cambian en la práctica real. Entonces, hay unos cambios, efectivamente, en miles de profesores, parcialmente, que hacen en su aula lo que pueden, porque están convencidos
que lo que se venía haciendo no es lo correcto. Y cambian y hacen. Pero ¿qué ocurre? La mayor parte de ellos terminan siendo los maestros quemados, que decimos. Porque el vecino, el compañero, el colega, dice, pero qué tontería, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Pero por qué no tal? ¿Por qué no cual? Mira, porque es que esto creo que es lo que tengo que hacer. Anda, estás perdiendo el tiempo. Y además, tal. Y termina, al final, muchos de ellos, eso, siendo el maestro quemado, el que, pues cede a los demás y sigue la monotonía. Lo más cómodo es eso, pero no es lo mejor. En todo ese proceso, aquí tengo, lo que sí pido, si luego después a los que lo tengan esto, bien, y los que no, si se les puede luego repartir para que se queden con ello. Porque lo importante no es, hay aquí una serie de puntos, son 3 páginas, que cada una de ellas tiene un peso específico grande en lo que estoy diciendo, y que os quede no lo que yo diga solo, sino que está por aquí escrito, y que os pueda servir a su vez a vosotros, amigos, familiares y tal, a retomar todo esto y hasta en casa y tomando una cerveza poder hablar de ello. Que se tenga el documento, si es posible. En el modelo educativo tradicional que llamo centrado en la enseñanza, las características son muy simples que todos conocéis. La relación educativa se desarrolla en una sola dirección, del maestro, yo lo digo en términos genéricos, está metido aquí el supercatedrático de la universidad, que tiene muchos doctorados, pero que enseña muy mal. O sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vale. El maestro, sujeto activo, el alumno, sujeto pasivo. La metodología y estrategias pedagógicas es la comunicación verbal, el verbalismo. Los contenidos, los libros de texto. La enseñanza se dirige al nivel medio del grupo clase. El que lo pilla y el que no, allá él. ¿Y quiénes los que no lo pillan? Lo que ha explicado. Pues primero, los que menos lo pillan son los más inteligentes, los superdotados. Porque en ese momento que lo estaba hablando, se han hartado ya de maestros, de colegio, de todo, y siendo un superdotado, un genio, está en el momento crítico de abandonar. Y no se entera de nada, por un oído le entra y por otro le sale, pero por lo menos a uno le entra y le sale. Pero hay otros pobrecitos que es que no llegan tampoco a entenderlo, y tampoco, bueno, pues eso es lo que ocurre en una clase de estas. No atiende a la diversidad. El alumnado con capacidad superior con frecuencia se aburre, abandona y fracasa. El alumnado con capacidad inferior no entiende, no comprende, no aprende, se siente encima culpable, se aísla y fracasa. Y todo ese porcentaje de fracasados, dicen el 20, 25, ahora ha bajado, ¿qué va a bajar? ¿Qué va a bajar? O sea, como mínimo hay el 30% de fracasados de abandono y fracaso real, y de los otros que no han fracasado, pues han aprendido la mitad de lo que podían aprender, salvo que dentro de la familia haya habido elementos que hayan conseguido llevar siempre una dirección, porque es la familia la auténtica educadora, y entonces la mayor parte de ellos, por suerte, son los que salen adelante mucho mejor, la familia. No hay trabajo en equipo del profesorado, cada profesor dueño y señor de su grupo clase. Esta es mi clase, tú no tienes que andar aquí, bueno, etcétera, etcétera, todas esas cosas que no tenemos que explicar aquí mucho porque las conocéis perfectamente. La evaluación, la promoción o repetición absurdas. Vamos a ver, ¿cómo no se puede esperar que fracasen un montón de alumnos a los cuales se les aprueba con un 5 sobre 10 y llevan todos 5 sobre 10? Y en otros casos, si el maestro es bueno, buenísimo, pues hasta con un 4,5. Está asumiendo el sistema educativo que un alumno con el 50% de los contenidos va que chuta, adelante. El otro 50% lo ha perdido, pero pasa, como dicen, promociona, también con un 5. ¿Cuánto va acumulando ahí de pérdida? ¿Cuánto va acumulando de no conocimientos? Un montón. Por lo tanto, no es esa la evaluación. ¿Y quién dice todo eso? Las leyes de educación, las sacrosantas leyes de educación.
los políticos, que siguen dictando todo eso una vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo se pueden atrever a decir que las matemáticas se tienen que dar en 5 horas a la semana, que la lengua en 5 horas, que lo otro en 2 horas, que lo otro tal? Si el niño que es un superdotado, si en las matemáticas, si es un lince, si diga usted, ¿por qué me obliga a estar 5 horas con las matemáticas si yo con 2 tengo bastante? Y otro dice, pues que ¿por qué me hacen con 5 horas tener que tragar todas las matemáticas si yo necesito 10? Bueno, o sea, pinceladas, ¿no?, que estamos dando. Bueno, lo peor de todo, y voy pasando ya, ignora y excluye a la escuela paralela, los temas transversales, la educación en valores universales, el currículo oculto, la creatividad, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, que es la esencia de la educación. Lo que es toda la formación académica, cualquier persona con una inteligencia normal, y más si es con buena dotación, con tal de que le demos los elementos necesarios, lo aprende por sí mismo. Es decir, que no hay tonto tan tonto que no sea capaz, dentro de la normalidad, estamos hablando, de poder aprender si se le dan documentos, si se le dan libros, si se le dan y se les da una orientación para poder andar. Bueno, segundo modelo educativo tradicional, teóricamente centrado en el aprendizaje del alumno. Repito, modelo educativo tradicional, teóricamente centrado en el aprendizaje del alumnado, pero solo teóricamente. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el siglo XX, sobre todo, hubo movimientos impresionantes, como has dicho, la escuela nueva, la escuela activa, montones de maravillosos educadores y educadoras que crearon y demostraron cómo se tenía que actuar, centrando toda la actuación, la actividad en el aprendizaje del alumnado. Y crearon montones de cosas. Digo Dewey, que me sale ahora, el learning by doing, el aprendizaje por la acción, por la actividad, el learning by playing, jugando, el learning, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, ahí está la creatividad y así es como se debe enseñar. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que el modelo de la Edad Media ha triunfado sobre todos ellos. Y a María Montessori, hay muchos centros que se llaman María Montessori, la mayor parte de ellos os aseguro. Yo ahora, en el 2006, exactamente en el 1976, saco la oposición de inspección técnica, es decir, que son ya 40 años. Y he estado en todos, como les dice, en todos los niveles educativos y modalidades educativas, toda mi vida. Quiere decir que algo tengo que saber de esto. Y os aseguro que lo sé. Y que he tratado muchas veces de que no sea así. Y luego llega pues el desarrollo de las nuevas tecnologías educativas. Y ahí ya ha empezado a ser el desbarajuste total. Porque se considera que los instrumentos pueden modificar y sustituir al ser humano, al profesorado. ¡Qué error más grande! Las nuevas tecnologías, incluyendo Internet, no dejan de ser un maravilloso instrumento, pero al servicio de la educación, pero utilizado en la forma adecuada, no sustituyendo, sino como instrumento. Lo mismo que lo era antes, otras cosas. Bien, eso es lo que no se está haciendo, aunque luego han venido montones he dicho María Montessori, podemos citar muchísimos, os voy a dar ahí seguramente, y luego si no en el libro, hay muchas cosas que podéis ver directamente con ejemplos, con práctica, bueno, no voy a citar muchas más cosas del modelo educativo tradicional porque tengo que decir como final que la mayor parte de los cambios que ha ido habiendo no han conseguido penetrar en las entrañas de la escuela. Los muros de la escuela han sido impermeables a todo ello.
Y, por ejemplo, ¿introduce algunos principios de la escuela nueva y la escuela activa? Pues sí, pero normalmente también los introducen a través de la mediación del profesorado, no dejándole a los alumnos que lo descubran ellos. No hay aprendizaje más maravilloso que el de los errores. Aquel que se equivoca y vuelve sobre el camino y termina consiguiendo el éxito, eso no hay quien se lo quite. Eso entra dentro de sí. Por lo tanto, el atrevimiento a equivocarse es el camino seguro del éxito. Y eso es lo que no hace ni permite la manera de introducir las nuevas tecnologías de la educación. Especialmente Internet, que digo desde hace mucho tiempo, la biblioteca jamás soñada. Ahí la tenemos. Pero también las teníamos antes y muchos no aparecían ni por la puerta de las bibliotecas, aunque fuese con libros, la mayor parte, porque no se les enseñaba ni siquiera a leer bien y a disfrutar la lectura, que es lo importante. Bien, no asumió los principios, este segundo modelo, y las enseñanzas prácticas de Rousseau, el Emilio de Rousseau. La primera enseñanza es la naturaleza, vivir en la naturaleza, porque de la familia y de la naturaleza, ¿cuánto se aprende? Sin que nadie te lo enseñe, simplemente viviendo en la naturaleza, de los animales, de las plantas, de las flores, bueno, increíble. Froebel, Pestalozzi, que fueron seguidores, tal. Y de aquellos más significativos, algunos de la escuela nueva, tales como Vygotsky. Vygotsky, increíble, murió muy pronto, además, ruso. Y os voy a dar en estos tiempos últimos, en estas últimas semanas y meses, me ha hecho recordar mucho a Vygotsky. Porque Vygotsky era uno de los grandes pedagogos de la escuela nueva, la escuela activa, además pedagogos sociales en Rusia, y le tocó, cuando estaba en la cresta, le tocó un tal, no sé si os suena, un tal Lenin, ¿os suena un tal Lenin? Pues aparece el tal Lenin, y el tal Lenin va contando maravillas que él va a hacer, cómo va a transformar a toda la sociedad, cómo va, bueno, la cantidad de cosas que va a hacer, mentiras, engaños, arrastrar, tirar, etc. Y una vez que incluso el propio Vygotsky consiguió convencerlo y ponerse a su lado, poco tiempo después, lo expulsó, lo anatematizó, lo encerró. Pero Vygotsky, aunque luego murió muy pronto y una de las causas fue esa misma, es una maravilla, y sobre todo por lo que le tocó. Dewey, que lo he dicho antes, Montessori, Freinet, Cousinet, Steiner, Rudolf Steiner. Con Rudolf Steiner tengo muchísimo que contar y que vivir, sobre todo en las escuelas Waldorf, ¿no? Porque he estado en ellas, he estado en las mejores, me he recorrido las de casi toda Europa, soy íntimo amigo, bueno, pues mira por dónde, del presidente de todas las escuelas Waldorf de España, íntimo amigo. El martes pasado, que fue la presentación de mi libro, la presentación oficial en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, él estuvo uno de los primeros comunicando cosas también, ¿no? Y conozco los mejores de Alemania, bueno. Y lo más significativos del siglo XX, que son también importantes, como es Neil. También tuve la enorme suerte de conocerlo un año antes de morir, y además en su propio sitio, en Inglaterra, ¿no? Edgar Ford, Piaget, Freire, Bloom, Cirigliano, y los últimos que están ahora haciéndose, bueno, predicando por todos sitios, pues por ejemplo Gardner, sí, pero Gardner es otro de los que predica mucho, pero luego no está en la escuela real que pueda decir cómo funcionan las cosas que él dice, o sea que lo dice lo que tienen que hacer los demás. Y Gardner, porque claro, muchas de las cosas que ha dicho Gardner y que he tenido que leer, hacía a lo mejor 2 o 3 décadas que yo ya las había hecho,
que ya las tenía y ahí están demostradas, en la práctica. Goleman, pues sí, le podemos dar porque es el de la inteligencia emocional, ha trabajado a unos niveles y dio un salto cualitativo impresionante. Y ahí está. Ken Robinson, que es muy joven todavía y va predicando por todos sitios. Además ponéis Ken Robinson y podréis ver enseguida lo que hay en YouTube y tal, y aprender mucho de él. Sobre todo va diciendo lo que no hay que hacer, pero también dice lo que hay que hacer, y entre otros casos critica toda la escuela tradicional tal, que es la que mata la creatividad del alumnado. Pues ese es Ken Robinson. Salman Khan, ese todavía es mucho más joven, con lo que fijaos lo que supone que ahora Salman Khan, que podemos luego, si no sabéis mucho de él, en el coloquio podemos decir alguna cosa significativa. Y finalmente está el modelo educativo sistémico SAF, Sistema Abierto y Flexible. Como tal modelo, creo que sí que me voy a arrogar la paternidad de haberlo estructurado en 53 años. Es decir, lo que yo he recogido no es mío, he ido recogiendo lo de los demás. Y lo que sí he estructurado con la investigación, la experimentación, es el modelo. Y ese modelo es el modelo de la educación abierta. Precisamente pasado mañana, aquí en la universidad, ese va a ser mi comunicación y la mesa redonda en la que voy a participar, que es la presentación de la educación abierta en el siglo XXI y sucesivos. Ya la educación abierta no hay quien la pare. Y es lo que he trabajado desde hace 53 años. Y la he ido constituyendo, creando. ¿Y ahí qué es lo que hay? Bueno, pues no vamos a decir mucho, pero la organización general de los centros educativos cambia totalmente. La información, la formación básica del profesorado es impresionante, la necesidad que hay, la selección del profesorado, seleccionar a los mejores maestros. Si hay buenos maestros, habrá buenos y felices médicos, ingenieros, barrenderos, oficinistas, albañiles, policías, abogados y jueces. Habrá muchos mejores políticos y especialmente muchos mejores ciudadanos. El establecimiento de unas prácticas reales para el profesorado antes de empezar, no de 4 días, de 1 semana, de 2 semanas, que eso es hacer el paripé. Un año de prácticas cobrado, trabajándolo como es debido. Os diré luego en el coloquio algún aspecto concreto que he tenido la experiencia en los últimos días a nivel personal, de otras personas. La elaboración de la programación, evaluación longitudinal, lógica, pedagógica, continua, progresiva, acumulativa, como partes de un solo proceso, como trabajo en equipo cooperativo, no del alumnado solo, sino del profesorado, el trabajo cooperativo, como es lógico. Y luego partir siempre de algo importantísimo, que es la familia. La familia desde el principio es la que educa, y cuando el alumno va al centro y, como se decía, va a tabula rasa, no sabe nada de nada, al contrario, lleva ya una cantidad de conocimientos, de experiencias tan impresionante, que a partir de ahí es cuando podemos empezar a enseñarle algo más, no mucho más. La familia socializa y educa, es una de las frases que vengo repitiendo mucho. La escuela apoya y completa, pero no es la que educa. Apoya eso que hace la familia, la socialización y la educación, la formación, pero no la hace. No es la que educa, que es la familia. La eliminación de los exámenes tradicionales y de los consecuentes aprobados, los suspensos. En el sistema abierto y flexible no hay suspensos, ni uno solo. Pero tampoco se aprueba con un 5, sino que es el 70% mínimo lo que se exige. Y cuando cada uno sabe que ya tiene el 70% o más, pide el examen.
desaparecen las tensiones, tal. Para eso hay que hacer una programación en equipo, el profesorado, de otra manera, por unidades. Que luego, si queréis, si os choca todo esto, luego lo ampliamos, porque voy a terminar ya. El establecimiento de control de exámenes por unidades de trabajo y evaluación, etcétera, etcétera. Sí, como vamos a ir viendo todo, y ahí, al verlo todo eso, me iré refiriendo a estos puntos, incluso que tengo aquí. Si los tenéis luego, pues os recordará todo lo que estamos diciendo, e incluso podréis vosotros mismos profundizar mucho más en cada uno de estos puntos. Y desde luego, si luego, posteriormente, hay que reforzar, yo a partir de ahora, que el libro ha tomado vida propia y me está haciendo la vida difícil, porque es que cada día se me está llamando a nuevos sitios y claro, y yo, menos mal que soy muy joven, como soy tan joven no hay quien pueda conmigo, pero, en fin, ahí estamos. Termino con esto, por favor, eliminación radical del libro de texto como tal. El mejor libro de texto es una frase que tengo de hace 40 años, escrita, el mejor libro de texto es malo por el solo hecho de ser libro de texto. El peor libro de texto es un maravilloso libro de consulta. Yo tenía 23 años cuando se me ocurrió esa barbaridad y me lo permitieron.